Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Pedro capítulo 1, verso 22 dice así la palabra del Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Que el Señor nos conceda gracia y sabiduría en esta hora. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos, y meditemos en lo que vamos a oír. Gloria al nombre del Señor. ¿Se acuerda que como base habíamos puesto los otros días orar por la perfección? ¿Amén? Yo no sé quiénes son los que obedecen y han empezado a orar por la perfección de los hermanos, por la perfección personal, pero esto es algo que hoy vuelvo a repetir antes de entrar ya en el tema de que usted no deje de orar por la perfección de los hermanos. ¿Amén? Tenemos que orar por la perfección, por el ajustamiento, por el equipamiento que necesita su hermano, como usted, el otro también, para que Dios pueda perfeccionarlos, para que puedan aprender, para que puedan los hermanos estar en condiciones para hacer todo aquello que Dios planeó hacer con ellos. Ya que nosotros hemos entendido que no estamos por un propósito humano, sino que estamos aquí por un plan de Dios, por un propósito eterno de Dios. ¿Amén? Y el propósito eterno de Dios con nosotros, ¿cuál es? Que alcancemos la imagen de Cristo. Hay hermanos que nunca tienen presente esto, que no saben cuál es el propósito con el que Dios les llamó. Amén del llamado que pueda tener alguien al ministerio, a un pastorado, a un evangelista, pastor, o que sea, dones espirituales. Hay un propósito que está por encima de todo eso y es el alcanzar la imagen de Cristo. Ese es el propósito eterno. Por eso Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, predestinó para que sean conformados a la imagen de su Hijo. O sea que ese es el propósito eterno. Porque dice Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea que fuimos llamados conforme al propósito de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Que alcancemos la imagen de Cristo, que Cristo se forme en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, que conocía esto, sabía cómo el engaño quería desviar a los Gálatas de esto. ¿Ve? A los Gálatas los quiso desviar, el engaño, un evangelio falso introducido, los quiso hacer que esto desapareciera, que ellos no tuvieran presente este propósito eterno de Dios con su vida, como muchos hoy en las iglesias no hablan de este tema. Hablan de bendiciones, de victoria, de guerra espiritual, hablan de un montón de cosas y nunca hablan de la formación del carácter de Cristo en ellos. Nunca hablan de que se forme Cristo en ellos. Sin embargo, Gálatas 4:19, el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ve? Clarito. ¿Qué se tiene que formar en nosotros? Entonces, hasta que se forme, sufrimos. Vamos a sufrir. Hijitos míos, por quienes vuelvo. O sea que no era la primera vez que él experimentaba un sufrimiento por los Gálatas. ¿Por qué sufría? Porque veía cómo el engaño los desviaba. Él clarito. El apóstol Pablo pudo ver cómo una mala doctrina, las situaciones judaizantes con doctrinas heréticas
queriéndose basar por las obras de la ley para justificarse ante Dios, que nunca lo llevarían a la formación del carácter de Cristo, a ser conformado a la imagen de Cristo. En cambio, el evangelio que él les predicó era el evangelio de la gracia de Dios, que hacía que el hombre y mujer que creen en Cristo mueren por la fe, nacen de nuevo a través del bautismo. Ellos son introducidos al cuerpo de Cristo, son sellados por el Espíritu Santo, dejan de ser pecadores para pasar a ser santos, justo y perfecto delante de Dios. Dios les da una nueva posición en Cristo, entonces ahora ellos ya pueden ir al desarrollo del carácter de Cristo, porque ya se ven en el hombre nuevo, ya no se ven en el hombre viejo, porque ¿qué hizo Dios con el hombre viejo? Lo mató, lo crucificó, lo sepultó y lo mató con Cristo. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Porque el hombre viejo, ¿qué hizo Dios? Lo crucificó juntamente con Cristo. Por la fe, esto ha sucedido en todos los que han creído. El hombre viejo crucificado, no se baja de la cruz. Ya está crucificado. Está muerto, sepultado con Cristo y resucitó un hombre nuevo. No resucita el mismo que entró. Por eso Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él nos dio una vida nueva. Por eso dice para novedad de vida. Esa es la posición que tenemos en Cristo. Por la fe, esa es la posición que Dios nos ha dado a todos los creyentes. Están los que se apoderan de esto y están los que no quieren apoderarse de esto por incredulidad o porque vaya a saber qué tendrán en la cabeza, que no quieren creer esta verdad bendita de la palabra de Dios. Pero los que creemos sabemos que Dios nos ha dado la capacidad de poder morir a todo lo que éramos y creer que somos un hombre nuevo, considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo. Pero vivos para Dios en Jesucristo. Entonces, los que creemos que somos esa nueva criatura, vamos en el desarrollo de esta vida a alcanzar la imagen de Cristo, cosa que nosotros tenemos que desatender nunca. Amén. Cristo tiene que formarse en cada uno de nosotros, la vida de Él, su amor, su misericordia, su paciencia, su humildad, su justicia, su sabiduría y todo lo que es Cristo debe empezar a formarse adentro de nosotros. Por eso situaciones, por eso vienen las doctrinas, las enseñanzas, que al practicarlas, nosotros vamos a tener una experiencia que nos va dejando huella en nuestra vida. Y nos va formando, porque es una formación espiritual. Pero si no practico, por eso el que es justo, practica la justicia. Cuando alguien es declarado justo por Dios, porque fue justificado por la fe, mediante la redención que es en su sangre, que es la de Cristo, el que es justificado es declarado justo por Dios, él se ve en Cristo justo, entonces ¿qué tiene que hacer? De ahora en adelante, que tiene conciencia ya no de pecado, sino de justicia, sabe que Cristo es su justicia, él ya no va en su justicia delante de Dios, sino que se revistió de la justicia de Cristo, los méritos de Cristo son los de él se presenta con confianza ante el trono de la gracia y puede hablar con Dios, no en su justicia, que es como trapo de inmundicia, como dice Isaías, sino en la justicia de Cristo. Se presenta así, entonces ahora ¿qué hace? Practica esa justicia tan hermosa que lo llevó a Cristo a ser nuestro sustituto. Esa justicia, esa vida de justicia que lo llevó a Cristo a ser nuestro representante, a disfrazarse de Adán y ir a la cruz para que ese sacrificio sea acepto. Por eso Dios lo resucita, mostrando que aceptó el sacrificio de Cristo y ahí nosotros entramos a ser justificados. No solamente perdonados, sino justificados, que es mucho más que ser perdonado. Porque Dios a los israelitas, como hablamos hace ratito, les dio los sacrificios donde los animales morían inocentes por el culpable. Se oraba por el animal, el sumo sacerdote, y los pecados del culpable pasaban al sacerdote, al animal, y la inocencia del animal era como que se le daba al israelita culpable. Entonces era expiado, cubierta la falta, una expiación, pero no, el pecado no había sido quitado. Amén. Bueno, hoy nosotros también, hermanos amados, tenemos que entender esta verdad bendita y defenderla y cuidarla y amarla para vernos como Dios nos ve. Amén. Dios ya no nos ve como antes nos veíamos. Somos lo que Dios dice que somos por la fe.
Entonces ahí me paro firme y entro a creer que todo ayuda para bien, sacar la enseñanza, meditar reflexivamente, bíblicamente de cada situación para poder yo actuar como justo. Practicar la justicia es practicar el evangelio, es poner por obra las doctrinas. Practicar la justicia es hacer lo que se me enseñó, lo que se me adoctrinó, lo que dice la palabra. Eso es practicar la justicia, porque no hay nada más justo que lo que Dios dice. No hay nada más justo que lo que Dios señala. Entonces practico la justicia. Es una práctica que requiere un ejercicio y un esfuerzo nuestro y una negación a muchas cosas para practicar. Usted sabe, alguna vez practicó ejercicio, estuvo practicando algo para aprender, ya sea en la escuela, en donde estuvo, y había que negarse. La práctica requiere negación, que surge de la fe que tengo en esta verdad. ¿Por qué obedezco? ¿Por qué practico? Porque estoy convencido. Es una negación que se provoca por la persuasión interna y real que hay en mi corazón. No lo hago por una obediencia a la autoridad ni por miedo, sino porque estoy persuadido. La obediencia requerida de parte de Dios para con nosotros es esa obediencia que surge de la persuasión interna en mi corazón. Estoy persuadido, estoy convencido, creí con todo mi corazón que esto es de Dios, que es palabra de Dios, que el evangelio es verdadero, lo practico. Entonces esa obediencia es la que Dios se agrada cuando la ve, la que sale del corazón. Por eso es importante entender, ¿por qué obedezco? Porque lo que no proviene de fe es pecado. Por más que yo haga algo, pero no lo estoy haciendo de corazón porque creo que es de Dios. En cambio, el que cree que es de Dios, tiene conciencia que es de Dios, que es el dar, el compartir, el perdonar, el ayudar, el congregar, el orar y todo es de Dios, lo practica. Lo practica con una persuasión del corazón. Esa es la que deja huella. Esa obediencia es la que deja una marca, una experiencia que te cambia. Te cambia la mentalidad porque te dejó una experiencia bonita, algo espiritual, viste que es algo sobrenatural. Entonces comienza un proceso de transformación, como le enseña la Escritura en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos mediante la renovación de mi entendimiento. Renovación es cambio, un ajuste de la visión. ¿Cómo se ajusta mi visión a la de Dios? ¿Cómo se ajusta mi mente a lo que Dios piensa? Porque nosotros tenemos que expresar lo que Dios piensa, tenemos que expresar lo que Dios ve. Vos ves un hinchera tirado, vos vas y lo abrazás y lo besás. ¿Qué estás expresando? Lo que Dios piensa de esa persona, que lo amó y lo ama. Alguien que no lo quiere nadie, vos lo recibís. ¿Qué estás expresando con esa acción? No nos damos cuenta a veces que estamos expresando el pensamiento y el sentimiento de Dios. Cuando recibo, cuando hospedo, cuando perdono, cuando ayudo, cuando doy, cuando comparto, cuando oro por alguien. ¿O no intercede Cristo por nosotros? ¿No nos recibió Él a nosotros? Y nosotros cuando recibimos, cuando perdonamos, cuando amamos, cuando hacemos algo por alguien, estamos expresando algo, las acciones. Amado, no te preocupes ante la adversidad. Si el Maestro lo ha permitido, es porque algo te quiere enseñar. Sé que seremos probados como el oro en el crisol. Yo quiero ser aprobado para servirte mejor. Yo quiero ser aprobado para servirte mejor.